Soluciona el problema 10 de la sección 2.2, ejercicios del capítulo 2, ecuaciones e inecuaciones del libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica, la 12ª edición de los autores Zukowski y Coe. ¿Qué nos dice este ejercicio 10? Lo siguiente: inversión municipal. Un gobierno municipal ha aprobado la construcción de un estadio deportivo de 800 millones, puede ser dólares o pesos mexicanos. Hasta 480 millones serán obtenidos vendiendo bonos que pagarán un interés simple a una tasa del 6% anual. La cantidad restante, hasta 640 millones, será obtenido prestando por un préstamo a una compañía de seguros a un interés simple de una tasa del 5%. Determina si el estadio deportivo puede ser financiado siendo la tasa anual de 42 millones. Esta es la instrucción. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente. Like si estás viendo esto un día antes de tu examen o después de la Semana Santa. ¿Ok? Y comenzamos con qué nos pide el ejercicio. El libro dice lo siguiente: determine whether the arena can be financed so the annual interest is 42 million. Traducido es: determina si el estadio puede financiarse de modo que el interés anual sea de 42 millones de pesos. Entonces lo que nos pide el libro es determinar si es posible financiar un proyecto de 800 millones de pesos con la condición de que el interés anual total sea de 42 millones de pesos, usando bonos y un préstamo, con una tasa de interés del 6% y 5% respectivamente. Es importante después del ejercicio saber qué es lo que nos pide la instrucción, porque muchas veces leemos el problema, sin embargo, al final no sabemos qué nos pide, y si no sabemos qué nos pide, no podemos comenzar con el problema. Entonces ahora vamos a pasar a las cosas que necesitamos saber para resolver el problema. Conocimiento en dos áreas: matemáticas y finanzas. En las matemáticas, el sistema de ecuaciones y el método de sustitución. En las finanzas, qué es un interés simple, qué es un bono y qué es un préstamo. ¿Ok? ¿Por qué hago énfasis en las finanzas? Porque este libro trata de que aprendamos las matemáticas con ejemplos reales de la vida. Tal vez no seamos ingenieros, tal vez seamos matemáticos, pero conocer estos términos de finanzas, de otras cosas como la salud, como la construcción, que vamos a ver más problemas, nos puede servir, ya sea si nos dedicamos una carrera afín a esos temas, o simplemente en la vida cotidiana hay situaciones en las que saber uno de estos conceptos puede brindarte o puede proporcionarte una mejor imagen de ti. ¿Ok? Entonces ahora vamos a explicar los conceptos financieros, que es el interés simple. Esa definición la saqué de una página de un banco de México, creo que fue BBVA, y dice lo siguiente: el interés simple es el costo del dinero prestado o ganado en una cantidad original de dinero, conocida como principal, durante un periodo de tiempo específico. Se calcula sobre la cantidad inicial sin tener en cuenta los intereses acumulados anteriormente. Entonces, en el contexto del problema, el interés simple es el dinero que paga el gobierno por el préstamo. También es el dinero que ganan los inversionistas, que son los bonos, y la aseguradora, el préstamo. Entonces, el interés simple para quien construye, en este caso el gobierno, es un gasto, y para los que prestan, como los inversionistas y la aseguradora, es una ganancia. ¿Ok? La fórmula: interés igual a tasa por dinero. Entonces vamos a ir con el siguiente concepto. ¿Qué es un bono? Está la definición de otro banco, dice lo siguiente: los bonos son instrumentos financieros de deuda, es decir, un certificado con el que el deudor se compromete a pagar una suma en su fecha de vencimiento, más un porcentaje de intereses sobre su valor nominal. Pueden ser emitidos por entidades privadas o públicas. Es decir, en el contexto del video del problema, el deudor es el gobierno municipal y a quien se le paga son a los inversionistas con un interés simple del 6%. ¿Ok? Entonces ahora veamos qué es un préstamo. Un préstamo es una herramienta financiera
que te permite acceder a una cantidad específica de dinero con la obligación de devolverlo en cuotas preestablecidas. Al conocer que es un préstamo, puedes considerarlo en momentos que necesites liquidez para cubrir el pago de un imprevisto, emergencia u oportunidad. En el contexto del problema o del video, el obligado a devolver dinero es el gobierno y quien presta es la compañía de seguros, que tendrá una ganancia del 5% anual. Viendo los dos conceptos podemos llegar a confundirlos porque parecen lo mismo. Sin embargo, la metodología que emplea cada método o cada herramienta financiera es diferente. El bono es a diferentes inversionistas, el bono puede cambiarse o venderse, y por otra parte el préstamo es con una entidad financiera, en este caso la aseguradora. Hay un contrato por medio con condiciones que deben cumplirse, ¿ok? Esa es la mayor diferencia. Entonces ahora comenzamos con lo matemático, con el procedimiento. El paso 1 es obtener los datos del problema, ¿ok? Y vamos a ver el primer dato, el dinero total del estadio, que es igual a 800 millones. Aquí nos dice que el estadio costará 800 millones. Este es un dato importante. El segundo dato, la división del total. Aquí nos están diciendo que este estadio se va a pagar de dos maneras, bonos y préstamo. Aquí en este texto resaltado azul nos dice que la primera fuente va a ser por bonos y se va a pagar una tasa del 6% anual. Y el máximo de esta cantidad en bonos debe ser de 480 millones. Esta cantidad de 480 millones es importante porque es una de las condiciones que debemos cumplir para saber que el problema va a estar correcto. La fuente número 2, resaltada de color morado en la instrucción, nos dice que la fuente 2 va a ser el préstamo a la aseguradora financiera, quien va a cobrar una tasa anual del 5%. Y en este caso me confundí, no son 480 millones el máximo, sino 640 millones. Aquí le dice, aquí debe ir 640. ¿Ok? Y el último dato es que tenemos que la condición de que el interés total máximo sea de 42 millones. Ya hemos obtenido los datos del problema. Vean que todo esto lo sacamos de la instrucción. Entonces, nada es inventado, nada aparece de la nada, todo nos da el problema. Únicamente hay que traducir este lenguaje de palabras a un lenguaje algebraico o matemático. Entonces, el paso 2 es definir las variables. ¿Qué no sabemos y qué queremos conocer para ver si la inversión puede hacerse por 42 millones en intereses? ¿Ok? No sabemos cuánto cuesta, cuánto dinero es en bonos y cuánto es en préstamo. Vean que aquí nos dice que el total son 800 millones. No nos dicen exactamente cuánto va a ser en bonos y cuánto va a ser en préstamo. Solo nos dicen que tiene que ser el bono menor a 480 millones o máximo 480 millones y los préstamos máximo 640 millones. Sin embargo, no conocemos cuánto tiene que ser de cada uno, ¿ok? Y otra cosa, no sabemos cuánto dinero es en interés por bonos y cuánto por préstamos. Y esto no lo conocemos debido a que el interés es basado en la cantidad total, es decir, el interés del bono va a ser el 6% y el interés del préstamo va a ser el 5%. Pero si no conocemos esas dos cantidades iniciales, tampoco podemos conocer los intereses. Entonces, continuamos. Aquí ya habíamos definido que no conocemos cuánto es la cantidad del bono y del préstamo y por lo tanto no podemos conocer el interés de ambos. Entonces, lo siguiente, desconocemos cuatro cosas. Esto supone que necesitamos cuatro incógnitas para resolver el problema. ¿Ustedes qué piensan? Y lo siguiente es que no. En este caso podemos utilizar únicamente dos variables, debido a que los intereses dependen del monto. En su mayoría de las veces, cuando queremos definir variables, lo que va a tomar lugar la variable o a lo que va a igualar o lo que representa tiene que ser algo independiente. En este caso, las cosas independientes en este problema es el bono y el préstamo. ¿Y qué pasa con los intereses?
El interés del bono depende del bono total y el interés del préstamo depende del préstamo total. Entonces aquí tenemos la clara diferencia de que el bono y el préstamo son independientes y de que los intereses dependen de esas cantidades iniciales. Eso tiene una traducción algebraica o una traducción matemática que ahora vamos a ver. ¿Ok? Y definimos nuestra primera variable que comúnmente se utiliza x. Y x va a ser igual a los millones o la cantidad de millones en bonos. Y y va a ser igual a la cantidad de millones en préstamos. Y de estas dos variables vamos a obtener cuánto es el interés anual de los bonos, que se traduce a su lenguaje matemático como 0.6x. ¿Por qué? Sabemos que x es la cantidad total en bonos, entonces para sacar el interés anual del 6%, convertimos ese 6% a forma decimal y se multiplica por x, es decir, la cantidad que sea de millones en bonos se va a multiplicar por 0.06 y eso nos da el interés anual de bonos. Y lo mismo pasa para el préstamo. ¿Ok? Entonces ya vimos que al definir nuestras dos primeras ecuaciones que son independientes, nuestras primeras dos incógnitas independientes, con x y y podemos sacar lo que dependen. ¿Ok? Y esto hace que el problema algebraicamente sea más fácil de resolver. Entonces ya hemos definido nuestras variables. ¿Qué sigue ahora? Definir las ecuaciones con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ese problema obviamente es un problema de ecuaciones, entonces tenemos que crear nuestras ecuaciones. ¿Eso las inventamos o las sacamos de donde sea? No. Las ecuaciones no se inventan, sino son relaciones del problema que deben cumplirse. Es decir, son traducciones del enunciado a la parte algebraica. El libro dice, la construcción del estadio costará 800 millones en total, que se dividirá en bonos, que es la variable x, y el préstamo, que es la variable y. Entonces nuestra ecuación 1 nos queda como x más y es igual a 800. Y también nos dice el libro, el interés total anual debe ser de 42 millones. Entonces nuestra ecuación 2 nos queda como 0.06x más 0.05y es igual a 42. Y esta es nuestra ecuación 2. Vean que no inventamos nada, todo lo sacamos de ese enunciado. Convertimos la parte textual a la parte algebraica. Entonces ahora pasamos al paso 3, que es resolver. Y para resolver tenemos que escoger un método de resolución de ecuaciones. Hay diferentes. En este caso vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos con el procedimiento. Despejo de la variable y de la ecuación 1. Esta es la ecuación 1 y aquí tenemos la variable y. Entonces nos queda que y va a ser igual a 800 menos x. Y esta se convierte en una nueva ecuación que designamos como 1.1. Luego sigue que tenemos que sustituir la ecuación 1.1 en la ecuación 2. Aquí tenemos la ecuación 2. Y la forma algebraica de eso es lo siguiente. Tenemos la ecuación 2 y donde veamos y, abrimos un paréntesis y ponemos lo que vale y, que y vale 800 menos x. Aquí se sustituye. Esto va a ser igual a 42. Seguimos con el procedimiento, 0.06x más 0.05 por 800 menos 0.05 por x. Y eso es igual a 42. Aquí vean que tenemos un paréntesis, este número que está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Como son dos términos, 0.05 multiplica 800 y luego multiplica a menos x. Y eso se traduce de esta forma. ¿Ok? Esto es igual a 42 y sigue realizadas multiplicaciones. Y en lo que hago es que este número va a pasar de este lado
ya que es una constante, y nos va a quedar de esta manera: 0.06x menos 0.05x es igual a 42 menos 40. 40 viene de la multiplicación de 0.05 por 800. ¿Ok? Hacemos esta resta de 0.06x menos 0.05x, nos da 0.01x, y eso va a ser igual a la resta de 42 menos 40, que da como resultado 2. Entonces tenemos este término. ¿Cómo podemos simplificarlo? Pasamos a dividir 0.01 que está multiplicando a x, pasa de este lado, como su operación contraria, que es división, pasa a dividir al 2, y nos queda que x va a ser igual a 2 entre 0.01. Realizamos esta división y nos da que x va a ser igual a 200 millones. Ya tenemos el valor para x, y x representa el monto en millones de bonos. ¿Ok? Entonces ahora, si ya obtuvimos x, podemos obtener y. Aquí me confundí, creo yo. Era sustituir el valor de x en la ecuación 1.1. Aquí donde está x ponemos lo que vale, que es 200, y entonces obtenemos que y va a ser igual a 800 menos 200. Entonces y es igual a 600 millones. Entonces ya sabemos lo que vale x y lo que vale y. ¿Ok? Y ahora, no solo hay que obtenerlos, hay que verificar que cumple con las condiciones que nos dice el problema. ¿Qué nos dice el problema? Que los bonos serán hasta 480 millones. Eso se puede convertir a una forma algebraica como que x tiene que ser menor o igual a 480 millones. El valor de x sabemos que es 200, entonces vemos que 200 es menor o igual a 480, y bueno, 200 es menor, por lo tanto se cumple. Entonces ahora viene la segunda condición: el préstamo será hasta 640 millones. Eso se traduce como y es menor o igual a 640. El valor de y es 600, que definitivamente es menor a 640, por lo tanto se cumple. Entonces vemos que los valores que obtuvimos para x y para y cumplen las condiciones. Entonces aún no se termina, tenemos una condición más, que son los intereses. Tenemos que encontrar los intereses. ¿Cómo encontramos los intereses? Ya sabemos el valor de x, es fácil encontrar los intereses, porque el interés de los bonos es multiplicar el valor de x por la tasa, que es 0.06. Entonces obtenemos lo siguiente: el interés va a ser igual a 0.06x, que es igual a 0.06 por 200, y obtenemos como resultado 12 millones. Y lo mismo para el interés anual del préstamo, que es igual a 0.05 por y, es igual a 0.05 por 600, y nos da como resultado 300 millones. Comprobamos con la ecuación 2. La ecuación 2 es esta: 0.06x más 0.05y es igual a 42. Sustituimos los datos. Aquí vean que esto lo calculamos acá y esto lo calculamos acá. Entonces obtenemos 12 más 30 es igual a 42. Vemos que 42 es igual a 42, entonces se cumple la igualdad. Hemos comprobado que las respuestas que obtuvimos cumplen todas las condiciones del problema. Entonces viene el paso 4, que es la respuesta final y la interpretación. Primero, ¿cuál era la razón de hacer este ejercicio? La razón era determinar si es posible financiar un proyecto de 800 millones de pesos con la condición de que el interés anual total sea de 42 millones de pesos, usando bonos y un préstamo con una tasa de interés del 6% y del 5% respectivamente. La respuesta: sí, es posible financiar el proyecto con las condiciones impuestas. ¿Por qué?
Porque obtuvimos que porque obtuvimos los valores para x y para y comprobamos con las condiciones. Decía que x tiene que ser menor, tiene que ser hasta 480 millones. X obtuvimos que van a ser 200 millones en bonos. Eso es menor a 480, por lo tanto se cumple. El préstamo tenía que ser menor o igual a 640 millones. Y también obtuvimos que la cantidad en préstamo va a ser igual a 600 millones, que es menor a 640, por lo tanto se cumple. El interés anual de los bonos son 12 millones y del préstamo son 30 millones, que cumplen también que el total sea de 42 millones y por lo tanto hemos resuelto este problema. Hemos terminado este video bastante largo, sin embargo, he mostrado todo lo que quería mostrarles, porque a veces hago problemas donde no muestro todo y siento que debería mostrarlo, pero en este he mostrado todo lo necesario. Y como siempre, te hablo tu amigo Iván 4.0, quiero ser inventor y el mejor canal de ingeniería. Y entonces, si tienes alguna duda o sugerencia, coméntala. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Y estamos de vuelta para hacer más videos de este grandioso libro. Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video.